Hola y bienvenidos a su canal Hogar Dulce Hogar. Yo soy Stephanie. Si eres nuevo por aquí, no olvides de suscribirte si te gustan mis videos, y si ya eres suscriptor, gracias por estar aquí apoyándome. El día de hoy les traigo estos lindos arbolitos navideños estilo rústico o farmhouse. Estos son los materiales que necesitarás. Necesitas letras adhesivas, necesitas ornamentos para tu arbolito, necesitas 3 pinitos comprados en Dollar Tree y 3 macetas de cerámica o de cualquier otro material que tú necesites. El primer paso es pintar las macetas de cerámica. Puedes utilizar pintura de acrílico, puedes utilizar chalk paint o tempera, también puedes utilizar pintura de spray. Yo en este caso utilicé pintura de... Ahora vamos a pegar nuestras letritas para formar las palabras que vamos a querer. Yo aquí voy a pegarlas con estas letritas que compré en la tienda de Dollar Tree. Estas vuelan, chicas, así que si las ven, agárrenlas y cómprenlas porque se van rápido. Bien, voy a comenzar a colocar estas letritas con mucho cuidado para que queden lo más derecho posible. Chicas, sí batallé bastante en lograr que estas letritas quedaran todas al mismo nivel, porque por el efecto de la curvatura de la maceta es un poquito engañoso. Así que si ven que quedaron un poquito chuecas, no se preocupen, porque después del video, después de que dejé el video, me puse a acomodarlas de nuevo y ya quedaron perfectas. Solo que no quería tardar mucho haciendo este video, así que así las dejé un poquito moviditas, pero están bien. Ok, después de haberle puesto nuestras letritas, nuestras palabras a las macetas, vamos a proseguir para poner estos pinitos que los vamos a sacar de nuestra caja. Allá puse uno ya para ver cómo quedaba y solo con pegamento quedó bien puesto. Entonces vamos a sacarlo aquí. Le voy a poner pegamento caliente aquí abajo en la base, bastante, para que quede bien pegado a la maceta y no se mueva nuestro arbolito. Lo colocamos en el fondo, lo sostenemos un segundo para que se seque y listo, chicas. Ya está. Aquí lo vamos a dejar y vamos a poner el tercero. Ok, es muy importante que nuestro arbolito lo extendamos las ramitas y se las acomodemos para que quede bien. Estos arbolitos son poco escuetos, no tienen muchas ramas. Así que yo decidí comprar unas ramitas extras de pinito y se las voy a enredar aquí para darle la ilusión de que el arbolito tiene más, está más lleno de ramitas, más gordito, más tupido. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Los tres los voy a abrir y les voy a acomodar las ramitas. Y bien, ya por último vamos a colocarle los decoraciones, los ornamentos. Yo utilicé estos copitos de nieve, pero ustedes pueden utilizar esferitas, listones o lo que ustedes gusten. Yo nada más los quise hacer así sencillos, no ponerles mucho. Y miren qué bonito se ve, todo blanco. Así va a ser mi decoración este año, un poco rústica, blanco y rojo van a ser los colores que van a predominar. Y aquí se los voy acomodando. Quedaron hermosos. También hasta les pueden poner foquitos si ustedes. Espero te haya gustado esta manualidad. Si es así, por favor regálame una manita arriba. Esta semana les subiré otro tutorial de Navidad que no se pueden perder. Les encantará. Gracias y hasta la próxima. Y recuerden, con paciencia y creatividad se pueden lograr muchas cosas. Adiós.